Hola, buenos días a todos. Les damos la bienvenida nuevamente a nuestra sesión de en los días jueves. Eh, Quiero saber nada más, la doctora Ana Luisa, nuestra ponente, voy a ver si ya está. Ya está. Doctora Anita, buenos días. Bueno, pues son 10:05 de la mañana y pues esperamos unos minutitos ahí para que se conectaran todos. Creo que es un buen momento, sobre todo por respeto a nuestra ponente, que ya está aquí súper lista y que voy a presentarles, pues. Ella es la doctora Ana Luisa Morales, Gómez Morales. Ella es psiquiatra y les voy a hablar un poquito de su currículum. Ella es médico psiquiatra egresada por la Universidad Autónoma, de México, egresada del Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez de Ciudad de México. Ella tiene psicoterapia médica, también egresada del Hospital Bernardino Álvarez. Tiene un diplomado en urgencias psiquiátricas por la UNAM. Tiene un diplomado en antropología del arte en curso, lo está haciendo ahorita. Tiene diversos cursos en el área del arte y psiquiatría. Tiene un diplomado en terapia breve sistemática con el aval de IGEFAM. Y pues bueno, la verdad es que la doctora es una persona que no me quiso proporcionar más datos. Ella es muy sencilla, una persona que nos quiere hablar mucho al respecto a este tema que pues no se ha tratado mucho. Este tema es si la enfermedad mental es importante para el primer nivel de atención. Pues bienvenida, doctora, y le cedo la cámara. Buenos días. No sé si me escuchan ahí. Se oye muy bien, doctora. Bueno, ok. ¿Sí me pueden dar compartir pantalla, doctora, por favor? Sí, sí, vamos en este momento. Gracias. Bueno, les voy platicando un poco de esta charla. La idea es como hacer extensiva esta cuestión de la psiquiatría a nivel de medicina, porque justo está habiendo un cambio y lo van a ver a lo largo de la charla respecto a lo que se refiere a la salud mental. Había o hay muchas ideas todavía respecto a quién le toca trabajar con las personas que tienen enfermedad mental. Y la realidad es que nos toca a todos, ¿no? Ha habido muchos cambios a nivel mundial. A partir de la pandemia, nos dimos cuenta, bueno, ya sabíamos los que estábamos trabajando en el área de la salud mental, en psiquiatría, en hospitales psiquiátricos sobre todo, que pues las cosas no estaban marchando bien en el sentido de la atención para los pacientes. La pandemia fue un parteaguas porque nos enfrentamos con situaciones en las que nos llegaban pacientes con una enfermedad mental, por decirles esquizofrenia, ya diagnosticados, tratados aquí en el hospital con alguna agudización, pero que tenían COVID. Entonces, de pronto era, bueno, hay que internarlos aquí en el hospital, pero ustedes saben, no sé cómo sucedió en sus centros, pero en algunos fue como muy lento el poder adaptarse a esta situación de COVID. En algunos lugares definitivamente cerraron la atención para los pacientes, quedaron solamente la atención de urgencias, de cuestiones respiratorias y muchas cosas de atención médica se fueron quedando. Psiquiatría parecía que era como el tema, ¿no? También que se tenían que quedar pausadas las consultas psiquiátricas, pero aquí en el hospital nos dimos cuenta que no podía pasar porque los pacientes se siguen agudizando y hay situaciones en las que se debe internar al paciente para resguardarlo a él y para resguardar a la población, a su comunidad, etcétera. Entonces, el dilema era, bueno, no tenemos nada para poder atender a un paciente con COVID, no podemos tener aislado a un paciente por el tipo de hospital que tenemos, y todos los pacientes se van a contagiar, ¿no? Si internamos a un paciente con COVID. Entonces, pues no puede mantenerse en el hospital. Y bueno, ¿qué es lo que hacíamos? Cuando se tenían que referir porque tenían alguna situación médica grave, pues se referían. No siempre los aceptaban, ¿no? Y en otras ocasiones, pues los familiares tenían que contender con esto. Les estoy hablando de pacientes que venían agitados, agresivos,
etcétera, ¿no? Y si, si lo lográbamos, pues se iba y pedíamos, los valorábamos en medicina, en consulta externa lo más pronto que pudiéramos, o sea, trabajábamos como urgencias, consulta externa y una cosa bizarra, para poder pues detener un poco o esperar que no se hiciera tan grave esta situación de la complicación psiquiátrica, ¿no? Pero si tenían COVID, pues tenían que irse. Y bueno, el paciente iba al hospital general y en el hospital general la respuesta siempre era, bueno, sí tiene COVID, pero tiene un trastorno psiquiátrico y no sabemos cómo manejar a los pacientes psiquiátricos, ¿no? Entonces no podemos mantenerlos aquí en el hospital general. Así que estamos en esta situación en la que está dividida el cuerpo humano, ¿no? En el que lo mental corresponde a un área y lo físico, por decirlo así, corresponde a otra área. Entonces, nosotros siempre nos quedamos fuera de la jugada, ¿no? Nosotros me refiero al área de psiquiatría, a los pacientes psiquiátricos, a las familias de pacientes psiquiátricos. Entonces, bueno, justo esto no fue solo en el país, fue a nivel mundial. Entonces, pues empezaron a cuestionar esta forma de tratar a los pacientes donde separamos y la cuestión de que el paciente pueda tener alguna otra enfermedad médica, no solo lo psiquiátrico, y pues ahí es a ver cómo lo vamos sosteniendo. Entonces, obviamente se hicieron ajustes, la Organización Mundial de la Salud hizo ajustes y un llamado de atención a que tenía que darse más atención, valga la redundancia, más apoyo a las personas con enfermedades mentales. Entonces se empiezan a generar algunos programas y se hacen algunos acuerdos en países para poder salvaguardar esta situación. Entonces, bueno, les voy a pasar unas notas donde también en México se suma a esta propuesta. Hay un cambio en la situación de atención a la salud mental, incluso coincide, pues, y no sé si tiene que ver o es posterior a pandemia que ya se empezaban a hacer cambios aquí en México. Les quiero aclarar que en Europa, hace mucho tiempo, debido a esta corriente antipsiquiátrica, se cerraron los hospitales psiquiátricos. O sea, no hay hospitales psiquiátricos como atención, como se pensaba antes, como asilo en Europa. Se generaron otro tipo de atenciones que no tenemos en el país todavía y nosotros nos hemos quedado en el modelo asilar. Entonces, ese es como lo que hay, ¿no? De cómo estamos trabajando en este momento. Los pacientes psiquiátricos se atienden en hospitales psiquiátricos. Si tienen alguna comorbilidad médica, los mandamos a que se valoren y los lleve su médico, pero incluso hay hospitales que tienen psiquiatra y ahí trabajamos con una cosa que se llama psiquiatría de enlace, que justo es atender a los pacientes que tienen un problema psiquiátrico con esta comorbilidad médica, pero dentro de un hospital general. No todos los pacientes tienen, los hospitales tienen psiquiatras, entonces ahí es donde se complica. La atención, no hay muchos psiquiatras en el país, obviamente la mayoría está concentrado en la Ciudad de México, entonces pues hubo que ver toda esta reforma, tuvo que hacer toda esta reforma al sistema de salud. Y bueno, no sé si algunos de ustedes saben, me comentaba la doctora que tenemos acá estudiantes de la facultad, que tenemos personal de centro de salud, de hospitales generales. Entonces, se supone que se echó a andar este programa de la OMS que implica la capacitación para el personal de salud para poder empezar a atender pacientes con enfermedad mental desde el primer nivel de atención. Y por eso el título de la charla, que no sé si ya puedo compartir, doctora. Sí, doctora, es usted Ok, coanfitriona. ok, entonces Gracias. aquí les paso. No, espérenme. No, no es ese. Perdone. Aquí está. Bueno, si está ahí la pantalla, si la alcanzan a ver. No, no la podemos ver por ahora. Bueno.
Este. Les voy ahí, a ver. Ya, doctora. Ay, Ahora a sí. ver, a ver, un video. Es un video. Ujú. Ajá, sí, Ajá. de YouTube. Les voy a, sí, les voy a poner este video porque es un poco hablar a grandes rasgos de lo que es la salud mental o de lo que tiene que ver con salud mental. De la salud, lo que es muy importante, porque se habla de que entre 400 y 800 millones de personas tienen algún tipo de desorden psicológico. Así que es prudente preguntarnos, este video sentado por Platzi, la forma de educación online que te enseña diferentes culturas han tratado las perturbaciones del razonamiento. Por favor.
Ajá. Está, no se escucha, doctora. A ver. Bueno, esto es como para un preámbulo, eh, por todo lo que hay. Ah, no sé. A ver ahí, ¿me escuchan? ¿O no? Sigo sin Sí, 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 escucharme. ya se escucha, ya se escucha. Estaba ¿Ahí en me silencio. escuchan? Sí, doctora, se escucha muy bien. Hola.
Hola, no sé qué Sí se, pasa. sí se escucha, doctora. ¿No me escuchan? Sí, Ah, ok, no sé qué pasa. Ok, por ahí alguien levantó la mano. No sé si me pueden dar el. Sí, Ok, doctora, pero alguien disculpe, es que levantó la no se mano. escuchaba nada del No sé si video. le podemos dar el voz. Buenos días, doctora, disculpe, es que no se escuchaba nada del video, por eso le quería avisar, pero el chat está deshabilitado y no podía yo ¿No? escribir. Ah, perdón. Pero había letras abajo, ¿lo alcanzaron a leer? sí, Ah, disculpa. Pero había letras. ¿Los diálogos sí los vieron? sí, doctora, sí los vimos. Hola, Sí, sí vimos los diálogos, doctora. ¿alcanzaron a ver los diálogos? ¿Sí? Sí, Bueno, sí, sí podían ver. entonces la idea es, bueno, no sé si tienen algún comentario sobre el video. Sí, y no sé si tienen algún comentario sobre el video, porque lo que quiero es, bien, pero si tienen algún comentario de lo que sucede, porque, ok, la idea es como generar esta conciencia de hasta dónde nosotros tenemos todavía estas ideas que plantean en el video, ¿no? Bueno, voy a continuar entonces, voy a ver si puedo compartir esto. Les estaba comentando que la Organización Mundial de la Salud tiene está haciendo un programa para poder atender de otra manera a los pacientes con enfermedad mental. No puedo compartir la pantalla. Entonces salió el año pasado un, un en el diario oficial de la Federación. No puedo compartir la pantalla, entonces no les voy a poder pasar pues ya no puedo pasar mi ponencia aquí, pero les voy a platicar. Y les ¿Puede pido, usted si tienen compartírmela, alguna doctora? duda con Si respecto a gusta, lo que los voy platicando, si me gusta vayan puede, diciendo. me la, El año pasado, hace el diario oficial de la Federación, aparecen modificaciones ¿podrá usted compartírmela, doctora, y yo la comparto? O sea, me la en puede las, mandar por WhatsApp o por algún te la otro mando como medio. doctora. En WhatsApp, si gusta. ¿Es un PowerPoint? Y ya yo la proyecto. Te la mando, déjame, ok, déjame. Sí, no, es este PDF, es un PDF. Ujú. Déjame ver. No importa, doctora, me la puede enviar. No.
No, estoy atorada acá, no se la puedo enviar, pero se los voy platicando, ni hablar, se los diré así, se los iré platicando. Bueno, entonces, la Organización Mundial de el Diario Oficial de la Federación aparece que ya los pacientes con enfermedad mental no van a poder, no se van a tratar, no se van a internar en hospitales eh, psiquiátricos, que tiene que haber 2 camas por lo menos para hospitales generales en caso de que un paciente tenga una crisis. Y hay algunas enfermedades que van a tener que tratarse desde el primer nivel de atención y solamente hasta que haya una situación de riesgo muy grave, entonces van a poder ser canalizados a los hospitales psiquiátricos. ¿Qué es lo que se hacía antes? Había una pirámide donde la mayor parte de pacientes que con problemas mentales, estamos hablando de los que ya vieron ahí en el video, ansiedad, depresión, trastorno por déficit de atención, no solamente estamos hablando del término locura, o sea, pacientes con esquizofrenia, con psicosis, con trastorno bipolar, que son como más específicos para manejar por las características en los hospitales psiquiátricos. Bueno, no solo eso, sino todos llegaban a los hospitales psiquiátricos a atenderse. Entonces, la mayor parte caía en la base de la pirámide, ¿no? Y este problema que teníamos nosotros de cuando un paciente tiene una comorbilidad médica es cuando se refiere al hospital general y entonces es como la última punta. El hospital general o el centro de salud, cuando ya el paciente está más controlado, está estable en su padecimiento, se regresan a la comunidad. Y entonces el trabajo comunitario era mínimo. Todo lo tenía se recargaba en la base de la pirámide que es la psiquiatría. Bueno, eso se hizo un análisis, no ha funcionado, muchos costos, muy pocos psiquiatras, muy mala la atención para los pacientes. Como vieron, hay muchos pacientes que tardan en llegar a la atención psiquiátrica por todas estas ideas que les comenté en el video, aunque comenta el video, ¿no? Que empiezan a tener, no sé, si tienen algún síntoma psicótico, pues que están poseídos, que les hicieron daño, que fue porque les metieron alguna sustancia, y eso hace que antes de buscar atención médica, buscan atención con el chamán, con la bruja en el pueblo, ¿no? Ahí con los curanderos, y eso va retrasando la atención. Si bien les va, pueden llegar al centro de salud y en el centro de salud, si hay un psicólogo, porque normalmente los médicos no hacen esas detecciones, porque no tenemos una formación desde la universidad en psiquiatría, son 3 meses lo que nos dan de psiquiatría. Entonces, el psicólogo ya detecta que hay depresión, por ejemplo, y lo manda a tratamiento farmacológico al hospital psiquiátrico o en algunos casos a los centros comunitarios de salud mental, que son centros ambulatorios. De esos hay en la Ciudad de México y acá en Oaxaca apenas me enteré que tenemos, ¿no? Entonces, fíjense todo lo que sucede con el paciente, se retrasa el tratamiento, empieza a haber complicaciones, pareciera que no hay complicaciones en el área de psiquiatría, pero hay complicaciones, y eso lleva a que haya más problema en cuanto a la salud, más problema para que el paciente funcione en el medio, en su familia, funcione en el trabajo. Por ejemplo, se empezó a prestar mucho más atención a la cuestión de salud mental justo por la disfunción que hay con las personas con depresión, no llegan a trabajar. Entonces, eso ocasiona que haya pérdidas económicas y ahí es donde no le conviene al Estado, ¿no? Entonces, se tiene que hacer como un ajuste y ver, bueno, ¿qué pasa? Y se empieza a tratar de invertir, pues esto es lo que está tratando de hacer el sistema actualmente, invertir la pirámide. Yo no estoy trabajando para nadie del sistema, en el sentido de que sea como brillarlos a esto, pero es como un poco entender. Si trabajamos desde otra perspectiva, podemos ayudar más a nuestros pacientes. Y ustedes, a los que están en centros de salud, les va a tocar justo lo que dice el video de cómo se han categorizado las enfermedades mentales. Hay siete grandes grupos, digamos, de enfermedades mentales y empiezan por ansiedad y depresión por los trastornos afectivos. Eso es lo que les va a tocar a ustedes. El paciente va a llegar con esos problemas al centro de salud inicialmente y ahora ya no es
como, bueno, le detecto que tiene ansiedad, se va con el psiquiatra, sino que ya van a tener que aprender ustedes a empezar a manejar estos trastornos. Y no necesariamente tenemos que pensar en el medicamento, ¿no? Porque ustedes pueden decir, pues es que yo no estoy preparado porque no tengo la formación de un psiquiatra para medicar, ¿no? Pero podemos empezar a hacer un montón de cosas otra vez desde la comunidad. El video plantea esta situación de todo lo que podemos hacer para poder tener salud mental, o sea, no partir desde ya tengo una enfermedad, sino qué puedo hacer para tener salud mental, y eso empieza desde tener una mejor alimentación, tener actividades físicas, tener actividades recreativas, cuidar, no tener otras enfermedades médicas, ¿no? La comunicación que hay. Y entonces, si alguien en el centro de salud detecta que hay una mujer, por ponerles un ejemplo, que tiene depresión, y esa mujer, además tiene un problema con la pareja, porque la pareja no tiene trabajo, y tienen 3 hijos que están yendo a la escuela, y en la escuela les están exigiendo shalala, todo ese problema, situación social. Si nosotros atendemos a la mujer dándole medicamento nada más, pues sí, mientras tome el medicamento va a estar bien. Pero una vez que se suspenda el tratamiento porque ya mejoraron los síntomas, la situación social sigue siendo la misma. Y obvio, ustedes no van a cambiar las cuestiones sociales con respecto a que no hay trabajo, que no tienen dinero y todo este rollo, pero sí van a ayudarles a que puedan, no sé, aprender otras formas para ir adecuándose a estas circunstancias que les son adversas. Y esa es la parte que les va a tocar a ustedes trabajar en el centro de salud. En hospitales generales, por ejemplo, porque nos va a pegar a todos, ¿no? O sea, les va a pegar a los hospitales generales también, por esto de que solicitan 2 camas mínimo para que haya pacientes psiquiátricos hospitalizados. Yo quisiera que ustedes me dijeran, alguien que quiera participar, cuál es el problema que se ve a nivel médico para poder atender a un paciente psiquiátrico en una unidad que no sea de psiquiatría. No sé si alguien quiere comentar algo. Ya levantaron la mano, doctora. ¿No? Alguien levantó la ¿Nadie? mano, doctora. Fui yo. Bueno, creo que el primer paradigma que tenemos que enfrentar es la Bueno, percepción que es tienen algo. Ya voy, ya voy. del paciente psiquiátrico, Ya voy. porque normalmente, en mi experiencia, cuando yo era una médico interna, llegaban muchas crisis de ansiedad, todavía eran tiempos COVID, y las minorizaban y simplemente las Ujú. trataban lo que tenían el momento. Era oxígeno y ya a su casa, Ujú. 2 horas en observación, pero no había un seguimiento, no era como que vamos a buscar un poco el trastorno, porque llegó esta persona aquí, no había un seguimiento con Estando el psicología, paciente en un hospital general. segundo nivel, para ser exactos, Sedena. Yo fui interna de Sedena. Entonces no tenían como el seguimiento adecuado de, ok, me llegó un paciente por una crisis de ansiedad, es algo que se debe derivar a psiquiatría, pero Claro, como éramos un segundo nivel, solo teníamos lo básico, lo claro. quirúrgico, algo Ah, clínico como medicina interna, este, pediatría. Entonces, pues en el sistema SENA es más complicado que en secretaría o insiste, porque se refieren por las regiones y las zonas, y el psiquiatra más cercano que tenían para referir lo que era la zona de Tabasco estaba en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y entonces aquí viene la falta del insumo. ¿Por qué? Porque tenían que hacer muchos procesos para que estas personas tuvieran que viajar, los viáticos, las firmas de los oficiales, porque tenían que ir con familiar y los familiares eran activos en la milicia, entonces tenían que pedir permiso, notificarlo. Entonces, todo esto claro. era más complicado.
Y otra cuestión, no solo en los pacientes, también como nosotros trabajadores del área de la salud, tenemos la mala formación de la jerarquía a base del maltrato. Entonces, esa es otra cuestión, porque si desde nuestra formación no nos sensibilizan ante la cuestión de la salud mental y la importancia, entonces tampoco van a tener esa empatía con los pacientes, porque ya normalizamos nuestra formación a base de maltrato y jerarquía. Es porque si yo lo sufrí, ¿quién eres tú para no sufrirlo? Y entonces, si te quejabas, eras una llorona. Sí, si te oponías, eras una contestona. Y si no podías, eras una débil. Entonces, es una cuestión como nuestras formaciones como médicos internos. Entonces, creo que esa es la primera cuestión y eso es lo que aborda el video, que tengamos de lado, dejemos de lado esas definiciones, percepciones, prejuicios, arquetipos y papeles que se nos han enseñado de que si tú no eres así, ya eres un paria, eres un excluido, y entonces tienes que amoldarte. No te tenemos que tener consideración, tú tienes que cambiar. Y esa es la primera cuestión que yo pongo. Está en mudo, doctora, creo. No se escucha. Doctora, ciertamente, ese es un muy buen ejemplo, ¿no? De personas que llegan con ansiedad, lo que se está acostumbrado a hacer en el hospital es, pues le pones una, no sé si... Ah, ya veo. No, según yo, no, a ver, Ya se escucha, doctora, ya se está escuchando. hola, no, Sí, sí se escucha. no sé qué pasa. Sí, sí se escucha ya, doctora. Ah, ¿ya? ¿Ahí? ¿Ahí? Sí, doctora. Ok, bueno, les decía que es un muy buen ejemplo. Sí, es muy buen ejemplo porque ah, generalmente llegan los pacientes así, con ansiedad, con crisis de ansiedad, y lo que hacemos es ponerle una alemana, ¿no? Y es lo único que se hace con los pacientes y ya se van a su casa. Justo se trata de eso, y que podamos tener esa sensibilidad de que a veces no necesariamente el problema es un, una situación psiquiátrica, y esa es como la otra parte que tenemos que hacer conciencia como médicos. Muchas enfermedades médicas tienen síntomas psiquiátricos. Y si nos mantenemos en esa percepción, lo que va a suceder es que, por ejemplo, una persona que tiene hipertiroidismo puede tener ansiedad, puede tener una crisis hipertiroidea en un momento dado y llegar así al hospital. Y como llega con los síntomas más marcados de ansiedad, lo que hacen en el hospital es decir, se va con el psiquiatra, se va a psiquiatría, al hospital psiquiátrico. Y si bien nos va, pues lo empezamos a tratar porque sí requiere el manejo con el antidepresivo, pero resulta que no sabemos cómo están las hormonas tiroideas, entonces no nos responde del todo con el medicamento y ahí lo tenemos otro tiempo ahí estancándose porque no pensamos en esa posibilidad. ¿Y por qué? Porque creo que algo importante que pasa en medicina es justo cuando hacemos la historia clínica, cuando elaboramos el padecimiento actual, nosotros en psiquiatría nos metemos en todas las áreas, o sea, preguntamos cómo está la situación social y creo que en medicina es enfocarse solamente al síntoma. Obviamente estamos hablando de un sistema de salud en el que tiene 5 minutos para entrevistar al paciente y hay muchas deficiencias, como bien decía la doctora, pero pues eso es lo que tenemos que empezar a vislumbrar y a tratar de ver de otra manera, porque las personas con enfermedad mental van a llegar cada vez más frecuentemente. Y precisamente por estos problemas que tienen ¿Me los pones la pacientes para dirección? trasladarse hacia los hospitales psiquiátricos es otro de los temas
para que podamos ver esa parte desde afuera, no desde nosotros, que el paciente venga hacia nosotros y nosotros cómo podemos llegar al paciente. Y es justo eso, que en los hospitales y en los centros de salud hay esta posibilidad. ¿Mande? Que haya esta posibilidad de detectar. Lo primero que tenemos que saber hacer es detectar a un paciente cuando tiene una enfermedad psiquiátrica o cuando es una enfermedad mental, perdón, una enfermedad física, ¿no? Donde nada más hay un problema, no sé, llegan pacientes aquí con problemas de metabólicos descompensados que tienen problemas psiquiátricos y llegan al centro de salud y en el centro de salud dicen, no, es que es un problema mental y lo regresan y ni siquiera le tomaron una glicemia capilar, ¿no? Entonces no se dieron cuenta que la glucosa está elevadísima y que eso puede ocasionar un problema mental en el paciente, ¿no? Incluso a veces llegan con datos de confusión y que se toma como si fuera un cuadro de agitación mental. En realidad no. Entonces es como esto lo que tenemos que estar pendientes. Les voy a leer un caso clínico para que les pido que pongan atención porque no se los puedo pasar, pero les voy a leer y comentamos si están de acuerdo, porque me parece que este es muy, pues marca muy bien esta situación de cuando tienen la comorbilidad. Es Kathy Jarvis, una madre de 25 años con antecedentes de lupus eritematoso sistémico de 3 años de evolución. Fue ingresada en un hospital universitario debido a un estado confusional agudo que no le permitía mantener la atención ni sostener una conversación en forma coherente y a una desorientación temporoespacial marcada. Durante los días anteriores al ingreso, la paciente había presentado de forma progresiva un estado confusional, es lo que les comentaba, ¿no? Empezando a creer que los vecinos le estaban vigilando. El día del ingreso había huido de su casa y salido a la calle en un estado de agitación incontrolable. Si no sabemos la parte anterior, el antecedente de que tiene lupus, nos quedamos con esta idea de que está agitada, de que tiene ideas delirantes, siente que la están vigilando y está inquieta, se sale corriendo. Entonces, eso a todas vistas, alguien que lo vea de manera externa puede pensar, pues es un paciente que está psicótico, ¿no? Entonces, al ser recibida en urgencias, Katy recibió aloperidol intramuscular, medicamento que usamos para controlar los síntomas psicóticos, pero a la mañana siguiente su cuadro clínico había cambiado de forma drástica hacia peor. Estaba rígida, muda, incomunicativa y no respondía a ninguna pregunta. Solo exhibía muecas faciales. Si nos vamos a pensar en algún cuadro clínico psiquiátrico, podemos pensar en una esquizofrenia catatónica. Entonces, tenemos ideas delirantes, tenemos esta cuestión de la rigidez catatónica, ahí nos pinta que pudiera ser un cuadro de esquizofrenia, ¿no? Y lo manejamos como si fuera una cuestión psiquiátrica. Su estado fluctuaba de tal forma que en ocasiones estaba excitada, gritaba continuamente y parecía estar reaccionando a alucinaciones auditivas y visuales. Otra vez tenemos síntomas psiquiátricos, ¿no? Las alucinaciones, eso nos pinta para esquizofrenia. En otros momentos estaba callada y rígida. Requería atención constante por parte de enfermería con alimentación intravenosa, cateterización y contención mecánica de las 4 extremidades. Aquí les quiero señalar esta situación de que requiere atención constante por parte de enfermería con alimentación intravenosa y cateterización. Eso es algo que no tenemos en los hospitales psiquiátricos. Aquí estamos hablando claramente de que está en un hospital general. Pero imaginen esta paciente en un hospital psiquiátrico. Con frecuencia había que sedarla con lorazepam. Debido a que se creía que tenía encefalitis lúpica, se empezó a administrar metilprednisona intravenosa, pero no se produjo mejor en su estado clínico. Durante las 3 semanas siguientes, la situación de Katy fue deteriorándose. Perdía peso, no podía mantenerse en pie y continuaba requiriendo apoyo total de enfermería. A los 28 días de su ingreso, fue remitida a terapia electroconvulsiva. Después de 7 sesiones, empezó a responder de forma gradual. Intentaba alimentarse o mantenerse en pie por sí misma, estaba más alerta y reconocía a su familia. Por entonces, la rigidez solo aparecía en forma ocasional, pero dense cuenta, este dato que tenemos de rigidez, ¿no? Que podríamos seguir pensando en que es por la cuestión catatónica,
por la cuestión psiquiátrica si nos quedamos con que pudiera ser un caso de esquizofrenia. Mediante punción lumbar, se puso en evidencia la presencia de anticuerpos IgG antineuronales a título elevado, lo cual era consistente en el diagnóstico de afectación lúpica del sistema nervioso central. No sé si quieren comentar algo de este caso que les leo. Tenemos síntomas físicos no tan claros. Lo más claro son los síntomas psiquiátricos, ¿no? La cuestión de la agitación, las ideas delirantes, las alucinaciones y la rigidez, que si no somos no checamos, no estamos pendientes, no vemos los antecedentes de lupus, no pensaríamos en que pudiera ser una encefalitis. Se da tratamiento con haloperidol y no mejora. Hasta que se empieza el tratamiento con metilprednisona hay discreta mejoría, pero vuelve a empeorar. Y se le da terapia electroconvulsiva para controlar el cuadro, ¿no? La terapia electroconvulsiva está indicada, y eso es parte de lo que decían en el video también, y que sigue siendo un estigma, y ojalá ustedes puedan empezar a ver de diferente manera esto, que es una forma de maltratar al paciente, ¿no? Darle electrochoques, antes le decían así, ahora es terapia electroconvulsiva y sigue teniendo indicaciones como este caso. Pero justo este caso no se manejó con terapia electroconvulsiva porque fue un caso psiquiátrico, es porque también en encefalitis esta cuestión de la catatonia responde con terapia electroconvulsiva y por eso fue que mejoró el paciente. Pero estamos hablando entonces, otra vez vuelvo a poner esta cuestión de mente-cuerpo, ¿no? O sea, este paciente, ¿dónde se tiene que manejar? ¿En un hospital psiquiátrico o en un hospital general? La tendencia es que desaparezcan los hospitales psiquiátricos y que el paciente pueda ser manejado en el hospital general porque ahí tenemos todo lo necesario para poder llevar todo lo que requiere el paciente que no tenemos en los hospitales psiquiátricos. No sé qué opinen al respecto. De estos tenemos un montón de casos, ¿eh? Por ejemplo, han llegado chicos que han tenido intentos suicidas, que es otra de las cuestiones que decía la compañera. Este, ya estoy checando lo del chat. No sé si así esté mejor. Este, no sé si me siguen escuchando. Sí se escucha, doctora. Sí la escuchamos. Hola. ¿Sí me escuchan? Hola. Ah, bueno. Ok. Entonces, pacientes que llegan con intentos suicidas a los hospitales generales, se atiende el intento suicida y ya, se manda, y digo, se atiende el intento suicida, no sabemos en ocasiones bien, porque nos lo mandan al hospital, nada más diciéndonos paciente que tuvo un intento, se le dio, cuando bien nos va, nos ponen en la hoja de referencia lo que le dieron al paciente. Por ejemplo, llegó un paciente que tuvo un intento por ahorcamiento, tuvo lesiones en el cuello y nos mandan nada más, se manejó por ortopedia, no nos dicen qué le hicieron, no nos dicen qué detectaron, si hubo algún problema en cervicales o alguna cuestión así, y lo mandan para que vigilemos nosotros que no continúe con esa idea, ¿no? Pero lo médico, o sea, el paciente sigue con problemas para, no sé, con edema, sigue con dolor y no hay un manejo integral para ese paciente. Entonces, justo es como pensar, ¿qué estamos haciendo con los pacientes? ¿Cómo los estamos atendiendo? ¿Realmente queremos que el paciente esté mejor? ¿Nos interesa? ¿O los estamos nada más atendiendo porque llegó a mi hospital, lo atiendo y lo bateo? Que es lo que muchas veces pasa, ¿no? Entonces, la situación de por qué ustedes en el primer nivel de atención tienen que aprender a manejarlo, pues es eso. Primero, poder hacer el diagnóstico. De ahí, decidir, bueno, es un paciente que tiene ansiedad, qué grado de ansiedad tiene y qué puedo hacer con el paciente antes
de mandarlo con el psiquiatra, porque se pueden hacer cosas antes de mandarlo con el psiquiatra. Igual si hay un paciente, una persona que tiene en cualquiera de los 7 categorías que dice el video, eh, se puede hacer algo con el psiquiatra, ¿no? De hecho, que lo diagnostiquen, ya hicieron algo por ese paciente, ¿no? Que digan, yo creo o yo sospecho que este paciente tiene un problema mental, ya, con eso hicieron, porque sucede que hay muchas veces los pacientes están con molestias físicas, con síntomas físicos, y eso abunda en los hospitales, y los ve todo el hospital y no le encuentra nada. Y así le dicen al paciente, no tiene nada, lo voy a mandar con el psiquiatra. Después de un año de estar deambulando por un montón de lugares, ¿no? Entonces, les voy a pasar ahora, les voy a leer lo que escribe un paciente que tiene una enfermedad mental y que actualmente ya hay como más pacientes que levantan la voz y que quieren que se les atienda de manera adecuada, ¿no? Entonces les voy a leer lo que dice esta chica. Esto que tomé, si les interesa, hay un libro, porque también tenemos que aprender a escuchar a nuestros pacientes. Hay un libro que se llama Soy un bipolar real, y ahí vienen estas narraciones de los pacientes que pues han decidido hablar por todo lo que han vivido de este maltrato médico, así como dijo la doctora, también como estudiantes hay maltrato médico, bueno, también en la profesión, ¿no? Para los pacientes y sobre todo con enfermedades mentales lo hay. Bueno, dice, viví mi primera crisis de trastorno de pánico cuando mi hija mayor tenía 3 años y yo 29. Durante los siguientes 24 años viví ese problema sin ser atendida. Tengo ahora 4 hijos y 4 nietos. La vida me llevó a criar a mis hijos sola, fuera de mi país, cambiando de ciudad con cierta frecuencia. Esto implicaba adaptarme a situaciones aproximadamente cada 3 años. ¿Cómo vivieron mis hijos esta experiencia? Crecieron con una madre que se asustaba, que tenía que cuidarse a sí misma y no sabía cómo, que quería entenderse y no lo lograba, y que además tenía que cuidar de ellos. Por 7 años viví las crisis sin saber qué eran y saltaba de médico en médico nada más para escuchar una y otra vez, no tiene nada físico, no me decían otra cosa. Mi hija mayor pedía ayuda a la gente en la calle y desde que tenía 3 años llamaba a la ambulancia para decir, mi mamá se está muriendo. Al 7.º año viví una crisis fortísima. La vida se me estaba escapando. Sentía que mi alma se desprendía. Fue terrible. Recibí la ayuda de una prima que vivía en otra ciudad y al día siguiente empecé con la psicoterapia. Ahora llevo 18 años en terapia. Sin duda alguna es lo que me ha permitido seguir viviendo y muchos momentos plenos y creativos. Durante este tiempo pregunté alguna vez tímidamente a algunos terapeutas que me atendían si tenía yo la necesidad de tomar medicamentos. Su respuesta fue siempre que no. Eso me consolaba y en mi ignorancia consideraba que eso era un alivio, pero en realidad seguía viviendo en la cuerda floja sin saber en qué momento iba yo a morir. Las crisis no se terminaron, no cedían, me di cuenta que necesitaba medicamento. 20 años después de esa primera crisis, comencé a recapitular mi vida antes de esos problemas y estoy segura de que el sufrimiento de mis hijos se habría evitado o canalizado si en esos tiempos hubiera existido la apertura que hoy existe para la enfermedad mental. Los que vivimos con desbalances químicos en el cerebro podemos integrarnos a la sociedad la mayor parte de los casos. Las personas con enfermedades mentales vivimos en un mundo muy rico que difícilmente se entiende, y menos aún si no estamos atendidos adecuadamente. Podemos evitar mucho sufrimiento. Esto es algo que comenta, que dice de su vivencia, y así hay un montón de pacientes que tienen esta vivencia, que tardan en hacerse los diagnósticos, que tardan en darse medicamentos, y muchas veces es porque el mismo médico, el ya sea de atención primaria, el especialista, quien quieran, les dice que no tienen que tomar medicamentos o que los medicamentos psiquiátricos les van a ocasionar no sé qué tanta cosa. Entonces, creo que es un buen momento para hacer conciencia de hasta dónde nos toca, porque parece que en enfermedades mentales todo el mundo puede opinar, pero no entran de manera adecuada, ¿no? Entonces, si medicina general tiene que opinar, si otras áreas de la medicina, psicología, enfermería, tienen que opinar, pues yo espero que sea con más conocimiento de causa, ¿no? Que no sea nada más en lo que yo sé,
por lo que nos dice el video, ¿no? Finalmente nos dejamos o nos seguimos quedando solamente con esas cosas. Y bueno, quiero darles dos conceptos de qué hay de enfermedad mental. Uno que es desde la medicina tradicional, que es lo que hacemos nosotros, ¿no? Pero que yo creo que hasta la fecha no ha podido como ayudarnos a entender más a las personas que padecen estas enfermedades. Y otro desde la sociología, que a mí me parece que es más pertinente porque también se tiene la idea de que las personas que tienen una enfermedad mental no se recuperan. Y aquí lo dice ella en esta lectura que les dice. Para la medicina occidental, la salud mental se basa en la ausencia de alteraciones físicas o trastornos mentales. Busca la reducción de síntomas mediante técnicas invasivas y momentáneas, lo que la convierte en un abordaje menos humano y más fragmentado. ¿Qué quiero decir con esto? Pues lo que buscamos es justamente que solamente con el medicamento estén bien. Y a lo mejor suena contradictorio porque lo que les decía es, bueno, hay pacientes que sí requieren el medicamento y hay que dárselo, sí, pero no es únicamente lo que tenemos que buscar en cuanto a la recuperación de las personas con enfermedad mental, porque hay personas que pueden seguir con algunos síntomas, o sea, no les quitamos el síntoma, siguen teniendo alucinaciones, siguen teniendo ideas delirantes, pero son funcionales, pueden seguir haciendo cosas en la casa. Y eso es lo que buscamos actualmente en psiquiatría, que las personas funcionen. Y eso, ¿cómo lo vemos? ¿O cómo sabemos que una persona puede tener una salud mental a pesar de que tenga síntomas psiquiátricos, ¿no? Bueno, para un sociólogo, Rodríguez, en 2005 hace esta definición. Él dice que la salud mental es un concepto dinámico, que se define dentro de un marco social e histórico, donde el individuo es consciente de la realidad, participa activamente en esta y es capaz de generar transformaciones. Y esto se refleja a través de indicadores como grupabilidad, uso de tiempo libre, creatividad y conciencia moral. Entonces, pensaríamos que las personas que tienen enfermedades mentales, o eso es lo que se ha visto a través de los tiempos, por eso la cuestión histórica, pues no van a poder funcionar igual que el resto de las personas. Bueno, eso ya no es cierto. Y yo les comparto, aquí en el hospital me he asombrado de que hay personas que tienen enfermedades, que tienen diagnósticos graves en el sentido de los síntomas y que funcionan mejor que cualquier persona que no está diagnosticada. Y como bien dice el video también, no podemos decir ellos que tienen enfermedad mental, nosotros que no la tenemos, porque preguntaría cuántos de ustedes han cursado con depresión, con ansiedad, y eso es una enfermedad mental, ¿no? Y lo superaron y pueden seguir haciendo su vida. Entonces, hasta las personas que tienen esquizofrenia pueden continuar con su vida siempre y cuando lleven un tratamiento adecuado, ¿no? Y esa es la parte que ustedes van a trabajar en lo que les toca, para poder dar esta atención. Les hago el anuncio. Les digo, yo no formo parte de la capacitación que está haciendo la Secretaría de Salud con respecto a este cambio que va a haber, pero me pareció que es algo muy pertinente y también el video como que lo adelanta de estas siete grupos en los que se divide la enfermedad mental. Hay un curso que se llama MHGAP, que lo da la OMS, pero hay otra, la Organización Panamericana de la Salud creo que es la que lo da para todos las personas que tienen ese contacto con los pacientes en primer nivel de atención. Y se lo toman médicos, enfermeras, psicólogos, todos tienen que saber este curso, tienen que tener este curso de MHGAP, porque justo es lo que los va o lo que nos va llevando por cómo es que tenemos que manejar a las personas que tienen un trastorno de ansiedad, un trastorno depresivo, psicosis, desde el primer nivel de atención. Y obviamente cuando ya no hay más que dar, entonces se canalizan al hospital psiquiátrico. A veces es como lo detecto, lo canalizo al hospital psiquiátrico y me lo regresan para llevar nada más el seguimiento, y es lo que van a hacer en los centros de salud. Porque nosotros aquí en el hospital pues también estamos sobresaturados, ¿no? Es el único hospital psiquiátrico. Tenemos muchos pacientes en consulta externa que ya están controlados. Estoy diciendo pacientes con depresión, pacientes con esquizofrenia, pacientes con trastorno bipolar, que tienen mucho tiempo estables
y que ya nada más es cuestión de mantener su tratamiento. Y eso lo pueden hacer desde el centro de salud sin que tengan que venir hasta el hospital para conseguir los medicamentos, ¿no? Por lo mismo que decía la doctora, de lo que implica para el paciente, para el familiar, estos traslados. No sé si hay alguna duda, si quieren comentar algo. Mi La charla es doctora básicamente Ámbar, sobre eso, como generar por lo menos esa inquietud de lo que está pasando en el área de salud mental, que queramos o no, nos va a tocar a todos en el sistema de salud, ¿no? Con la doctora Ámbar sí, Chavarria levantó la mano otra vez, doctora. Yo molestando otra vez, disculpe. Un comentario final para integrar todo. Em, Creo que hemos sí, estigmatizado no solo en cuestión de la salud mental y la psiquiatría, sino en general todas las enfermedades que tengan que ver con nuestras capacidades, y eso sí, incluye también la neurología. no, adelante. Todo esto ha sido muy estigmatizado porque también pasa. No hace mucho tuvimos una capacitación del programa prioritario de epilepsias y tenían razón. Cuando llega un paciente convulsionando o con una convulsión, una crisis convulsiva, como queramos definirlo y definirlo bien, la mayoría de los doctores ponen paciente que llega al servicio de urgencia con una crisis tónico-clónica generalizada, cuando realmente no todos los casos son así, porque tienen un origen diferente. Puede ser que fue focal y se hizo general y que empieza con un automatismo como cepillarse el cabello o hacer un movimiento de gesticulación para vestirse, consciente o inconsciente, que se mantuvo focal o se generalizó o no podemos clasificarla. Y lo mismo es con las enfermedades psicoafectivas, porque no solo es, es que está deprimida, sí, pero ¿por qué? Porque tiene un trastorno bipolar o porque esta persona está con un trastorno limítrofe limítrofe de la personalidad, o porque esta depresión se debe porque tiene estados de hipomanía, independientemente de Ujú. que sea bipolar o no. Y eso es lo que pasa, no seguimos al pie de la letra las definiciones que nos marca DMS5 y sus criterios de inclusión y exclusión. Y entonces es más fácil decir qué es esto a darle un seguimiento adecuado. Y eso es lo mismo que pasa. De hecho, yo les recomiendo, si pueden, estar en sus posibilidades. Hay un cortometraje que fue publicado en 2018 llamado Lejos del Sentido, que relata la vida de una mujer con trastorno límite de la personalidad y el camino que tuvo que hacer para que tras 10 años de su primer crisis se le diagnosticara con nombre y apellido. Y pasó por histeria, y pasó por depresión, y pasó también por trastornos metabólicos, que era hipotiroidismo, que era deficiencia de estrógeno, muchas cosas le dijeron a esta paciente hasta que llega a un psiquiatra y con un psicólogo la escuela humanista y le dice, no, es que esto no es ni esquizofrenia ni nada de lo que te han dicho, tú eres una borderline. Y creo que se debió porque tú antes de todo esto tuviste una encefalitis con un sistemagalovirus, tú tuviste esa infección y lastimosamente de ahí quedaste susceptible para esto. Y entonces creo que es parte de nosotros involucrarnos un poquito más, leer las actualizaciones, tal vez nos interesen temas de salud, como las actualizaciones en la diabetes. Sí es importante, no se le quita porque es un problema epidemiológico y vigente, pero también se ha visto que con las enfermedades crónicas, llámese hipertensión y diabetes, conviven y coexistirán y siempre van a coexistir las enfermedades psiquiátricas. Entonces, este es mi punto y creo que concuerdo con todo lo que hemos hablado y ya. Gracias, doctora. Muy bonita aportación. Doctora, yo tengo una duda.
Doctora Ana Luisa, ¿sí nos escucha? Muchas gracias, doctora. Sí, justo, también no perdamos de vista que las personas que tienen enfermedades mentales, pues tienen otras enfermedades, ¿no? O sea, tenemos pacientes. Sí, Sí, puedo preguntarle algo también. sí, les oigo. Bueno, Aquí aquí digo, también el doctor Jaime Sánchez Cruz comenta que si podría mencionar el autor del libro y cómo se toma sí el les oigo. curso. El autor Doctora, del aquí libro estoy. que sí, Claro, nos claro, escucha. doctora. Dice el doctor Jaime que si puede mencionar el autor del libro que dice que se llama Soy un bipolar real y cómo se puede tomar el curso que usted mencionó, MHGA, Sí, sí, el autor y del que libro es es Maurín Terán. Maurín Terán. Ajá. También Ajá, la doctora Idalia Florencia quiere que sí, si por favor nos puede reenviar el video que puso usted al HGAP. inicio, Ajá, ¿sí? ok, Y mi duda es, doctora, entonces, la verdad, digo, tomando esa parte que usted decía, cómo llegan los pacientes al servicio de urgencias, digo, creo que a todos nos ha tocado esos pacientes que catalogamos como hasta le llamamos PH, ¿no? Llegó un PH ah, por claro. ahí. Sí, sí, Entonces, ¿cómo ahora tendríamos que abordarlos a ellos? Digo, muchos, yo creo que es un seguimiento a lo mejor para descartar lupus, como usted dice, en el caso que nos leyó la paciente tenía un lupus, pero probablemente esta sea una paciente que está debutando y bueno, se tendría que sí, enviar exactamente. a todas las instancias. ¿Hay algún protocolo de abordaje y de manejo para que ya no hagamos estas cosas? Doctora, gracias. Sí, sí. Bueno, ya saben que existe el triage en medicina, ¿no? En psiquiatría también que existe el triage de psiquiatría. Y ahí es donde nosotros vemos, primero descartamos que el paciente tenga alguna enfermedad médica. Siempre para poder atender a un paciente en una urgencia psiquiátrica, lo primero que tenemos que descartar es una enfermedad médica. ¿Por qué pasa eso, no? O sea, si esta paciente ya tenía el antecedente de lupus y de pronto tiene una crisis, además en psiquiatría tenemos también como esta cuestión de los padecimientos no son súbitos. Cuando es un padecimiento psiquiátrico puro, no son súbitos. Hay antecedentes desde la adolescencia, de la niñez, hay comportamientos, hay cosas que nos dicen, y por eso les decía, en psiquiatría hacemos una historia clínica más extensiva porque tenemos que saber desde la niñez, ¿no? Cómo estaban. Entonces, sí, estamos haciendo esta búsqueda y encontramos que hay enfermedades médicas comórbidas y empieza el paciente de manera aguda. Todo paciente que empieza con síntomas psiquiátricos de manera aguda, tenemos que descartar alguna causa médica. Entonces, nos vamos por ahí, ¿no? Ya pedimos estudios de control cuando son pacientes de primera vez, pedimos estudios de control, los rutinarios, ¿no? Pero ya cuando estamos apuntando a alguna otra enfermedad, lo que hacemos es canalizarlos por ejemplo, hemos tenido pacientes a hospitales generales, ¿no? Hemos tenido aquí por lo menos 5 casos, ¿eh? De lo que va del año, de chicas jóvenes con psicosis abrupta, que los mandan acá por psicosis, se internan porque no hay una buena valoración, porque tenemos este triage y quien esté en el triage es el que se encarga de hacer esa separación, ¿no? Los internan acá y empiezan justo lo que pasa en el caso que les decía, ¿no? Los empezamos a tratar con neurolépticos y no mejora, al contrario, va deteriorándose, entonces sospechamos que es una encefalitis. Se canalizan al hospital general y ahí ya se hace todo el protocolo para encefalitis. Y esas 5 chicas resultaron positivas a encefalitis, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos que tener como primero esa visión, o sea, las
la sintomatología psiquiátrica no podemos decir es psiquiátrico puro hasta que no descartemos lo médico. Así el paciente llegue con, como esta chica que tenía alucinaciones, así tenga ideas delirantes, primero tengo que descartar lo médico. Esa es la forma. Y una vez que nosotros aquí descartamos lo médico, lo regresamos al hospital general. Ahora, ¿cuál es el gran problema que tenemos cuando lo regresamos al hospital general? Que nos están haciendo muy malas evaluaciones, ¿no? Volvemos en esta idea de que no, los del psiquiátrico no saben, el psiquiatra no sabe medicina, entonces él tiene, no tiene ninguna otra cosa, ni siquiera les hacen estudios, pues, cuando nos lo regresan. Entonces es esa cuestión que nosotros mandamos con esa sospecha diagnóstica, entonces hay que irse por esa sospecha diagnóstica para hacer todos los estudios y hacer todo el protocolo y entonces ya yo en Hospital General puedo descartar que tenga un problema médico y nos lo envían de regreso si es que se mantiene con las cuestiones psiquiátricas, ¿no? Lo que decía la doctora de la epilepsia también es muy común. Las personas que tienen epilepsia tienen trastornos mentales, tienen ideas delirantes, se ponen agresivos posterior a la convulsión. Muchas veces tienen la comorbilidad, sí tienen la esquizofrenia y sí tienen la epilepsia, pero otras veces es solamente la epilepsia y es una epilepsia que está descontrolada. Pero la familia prefiere traerlo aquí al hospital que llevarlo con el neurólogo. Y el neurólogo, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues todos los estudios rutinarios y ajustar tratamiento. Pero ahí es donde empiezan como a hacerse muy paradójicas las intervenciones, ¿no? Porque pues primero no, al psiquiátrico, insisto, todo lo mental va para el psiquiátrico antes de que descartemos. No sé si respondo a la pregunta, doctora. Sí, doctora, gracias. Y lo del MH-Gap que me preguntaban, desgraciadamente, no les puedo decir exactamente cómo, porque nosotros nos dieron el curso por parte de atención médica. Atención médica es el departamento se llama, decía el departamento, para lo del MH-Gap, no sé cómo se pueda tomar el curso, pero atención médica les puede decir, porque lo estuvieron programando para los centros de salud y bueno, me parece que no muchos lo tomaron porque también es como esta postura de, ¿y yo para qué no? Si yo no voy a entrarle a eso. Entonces yo les recomiendo que si les vuelven a hacer la invitación, lo tomen. Está muy bien, es un curso taller porque les da toda la cuestión teórica, pero además uno tiene que ir haciendo entrevistas, porque también hay esa parte donde se tiene el miedo de entrevistar a un paciente psiquiátrico. Pongamos un paciente con ideas suicidas, ¿no? Siempre es como, bueno, y si le pregunto, ¿cómo le pregunto? Y si no tiene las ideas, ¿qué tal que yo se las genero? No, ahí en el curso les van diciendo cómo es que se tiene que hacer la entrevista. Y uno tiene que entrevistar también y eso va calificando justo para que se pueda decir que ya se aprobó el curso, ¿no? No es nada más así como que lo tomé ya, sino es que realmente tienes la capacitación. Obviamente, la práctica va a hacer que mejore esta situación, pero me parece que es un curso muy bueno. Así que si quieren, les interesa, pregunten en atención médica, en la Secretaría de Salud, y ahí seguramente les pueden decir. Gracias, doctora. No sé si tienen alguna otra duda, algo que les pueda aportar. Está preguntando el Bueno, doctor pues, Jaime. no sé, Está yo espero que no haya sido muy revuelto. No, me disculpo porque no pude compartirles pero eran pocas, realmente era como la idea de que ustedes pudieran preguntar, ¿no? Sí, Hay muchas. doctora, hay otras preguntas. El doctor Jaime Sí, Sánchez ya vi, pregunta si es posible dice. encontrar en los... Ajá. Dice el doctor Jaime, ¿es posible encontrar en los pacientes con trastornos de ansiedad, crisis convulsivas? Sí, sí, yo diría que sería al revés. O sea, pacientes que tienen epilepsia sí pueden tener datos de ansiedad, pueden tener un trastorno de ansiedad comórbido. De hecho,
Los pacientes con epilepsia tienen varias comorbilidades psiquiátricas. Lo más frecuente es ansiedad y es depresión. ¿Por qué? Porque también tienen esta situación de ser estigmatizados, ¿no? También viven en esta cuestión de atención de que no saben cuándo les va a suceder y no pueden vivir su día a día normal, entonces esto les va generando... ¿No escucho? ¿Sí me escuchan a mí? Sí se está escuchando, doctora. Entonces, sí es frecuente que haya pacientes con epilepsia y con ansiedad, con trastornos de ansiedad. Hay incluso un tipo de ansiedad que esa es como muy problemática para tratar, cuando la tratamos nosotros, que le llamamos, sí, que le llamamos ansiedad orgánica. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que son pacientes que normalmente tienen alguna situación epiléptica. Cuando tienen ese tipo de ansiedad, es una ansiedad que no lo controlamos con los ansiolíticos convencionales o con los antidepresivos convencionales, pero cuando usamos algún modulador del ánimo o algún antiepiléptico, los pacientes mejoran y incluso remiten la situación de ansiedad, pero sí, es frecuente. La Gracias, otra, doctora. no sé si voy a leer la pregunta de la doctora, dice la doctora Alma Quetzali, una recomendación: en el pueblo donde estoy haciendo mi servicio social hay una paciente que padece esquizofrenia, es muy agresiva, ya intentó acuchillar a una persona y ha golpeado a 3 personas, ya sí se refirió 3 veces, pero regresa y vuelve a agredir. Bueno, hay una pregunta de la doctora Alma Quetzali, no sé si me escuchan. Sí se escucha. Bueno, Sí se ella, escucha. justo es también esta parte en la que nosotros mantenemos aquí al paciente, ¿no? Lo mandan al psiquiátrico, controlamos la cuestión aguda, o sea, ya cuando sale, ya no sale agresiva, ya no sale, a lo mejor con ideas delirantes sí, pero no agresiva. Ajá. Entonces, cuando pasa eso y regresamos a la comunidad, al paciente, lo que necesitamos es que haya seguimiento del medicamento. Muchas veces la familia no le da el medicamento porque el paciente ya no lo quiere tomar o no está verificando que el paciente se lo tome. El paciente dice, sí me lo tomo, pero lo escupe y está algún tiempo bien controlado. Ya no es que en cuanto deje de tomar el medicamento va a tener otra vez una agudización, sino que pasa algún tiempo y otra vez vuelve a descontrolarse, pero es porque dejan el medicamento. Entonces, ahí lo que necesitamos es justo que haya esa vigilancia por parte de la comunidad. Y es esto que queremos hacer, ¿no? Decir, no solamente se trata de darle el medicamento y controlarlo, porque eso lo hacemos aquí en el hospital, pero por eso hay la idea de que entonces el paciente agresivo se tiene que mantener internado en el hospital porque no va a funcionar afuera. No, sí funciona en tanto tome el medicamento. Y eso es lo que no hacemos como médicos cuando estamos en un servicio social, porque no nos lo dice la institución, ¿no? Hay toda una cuestión comunitaria donde tienen, no me acuerdo cómo se llaman, secretarías de, no me acuerdo cómo lo dividen en la comunidad, pero hay alguien que se encarga de verlo, la cuestión de salud. Bueno, a esas personas es a las que nos debemos dirigir para que apoyen a los familiares con este paciente que está descontrolado. La idea es que esta enfermedad pueda ser manejada dentro de la comunidad en ese sentido de control. O sea, si ya se le dio un medicamento, si ya tiene el tratamiento adecuado, tiene que seguir funcionando en la comunidad. ¿Y cómo lo va a lograr? Bueno, pues dándole también esa oportunidad al paciente, revisar qué se está haciendo en la comunidad, porque también muchos pacientes vienen y nos dicen que en la comunidad los llaman el loco, ¿no? Los apartan, los aíslan y otra vez este estigma que cae sobre ellos. Y si nos ponemos nosotros un poco del lado del paciente o de los familiares, pues justo no va a haber una posibilidad de recuperación si no logramos que haya un buen control también o una educación a nivel comunitario. Entonces yo le sugeriría a la doctora que dé esa capacitación o esa, eh, no sé, conciencia, que genere, que haga campañas para entender la cuestión de las enfermedades mentales en su comunidad. Eso ayudaría mucho. Gracias, doctora. Hay Ahora, otra hay pregunta. medicamentos también que son de depósito.
que muchas veces cuando el paciente no quiere tomar el medicamento y que los familiares no pueden estar pendientes, entonces se les inyecta el medicamento y el medicamento actúa, este, aunque no tenga, el paciente no lo esté tomando, ¿no? Ya se le inyectó. Ajá, sí. Sí, sí. Hay otra pregunta. ¿Podría, por favor, compartirnos alguna bibliografía de ¿Qué apoyo a más la tiene consulta? preguntas? La doctora Arcelia Hernández Vázquez. ¿Le comento, doctora? Ajá. Dice, ¿podría compartirnos alguna bibliografía de apoyo a la consulta de primer nivel para iniciar el manejo a la salud mental? Gracias. Sí, sí, por favor, porque no veo aquí en el chat. Ajá. Y el Centro de Salud Rural, el Centro de Salud 1 de Tlacotepec, dice pedir apoyo al Comité de Salud y a la Regidora de Salud para el seguimiento del paciente. Sí, hay una, justo les podría ser de mucha utilidad. Hay una edición del DSM. Ajá. Se dejó de escuchar, doctora. Sí, así es. No se escucha, Ah, doctora. ya, sí, ya leí el doctor. Eso es lo que se tiene que hacer justamente. El comité de salud es el que debe estar. Otra vez no sé, ya voy. No sé qué pasa. A ver, ahí, Para nuestros ahí me escuchan. asistentes, la doctora no es que se deje de escuchar, sino que a ella le llegan tarde las respuestas. Así A ver, que ahí, muchas otra gracias, vez, pedimos su ¿no? paciencia. ¿Me escuchan? No. Sí se escucha, doctora. Ah, ¿ahí me escuchan? ¿Sí? Sí, sí se escucha, Bueno, doctora. ok. Les decía que muchas veces son lo que nos comenta el doctor. Sí, lo que nos decía el doctor de Tlacotepec es hacer enlace con la gente del municipio. Eso es a lo que debemos hacer realmente. Sí, eso es lo que debemos hacer, pedir el apoyo, porque muchas veces los que cuidan a los pacientes que están muy mal, a los pacientes con esquizofrenia normalmente, son los papás. Entonces ya son personas muy ancianas que no tienen la capacidad de dar ese apoyo. Y esa es la parte que toca trabajar en la comunidad, como no empezar con la enfermedad, sino ver desde atrás. Si esas personas no pueden apoyar, ¿quién más en la comunidad puede apoyar? ¿Qué otros hermanos están? Y empezar a involucrar a los que tengan que involucrarse, porque lo que no queremos es que siga pasando esto, que los únicos que tengamos que contender con toda esta situación social, de carga social, sea el hospital psiquiátrico, porque justamente es eso, es que los traemos a internar porque no tenemos quien los cuide, porque la mamá es grande, porque el paciente es agresivo, y porque no obedece y todas estas cosas. Entonces, hay que apoyarnos en la comunidad, justamente, y hay que educar a la comunidad para que no haya esto mismo que yo les dije a ustedes del video, esto mismo lo pueden pasar en su centro de salud para que las personas empiecen a hacer conciencia sobre las enfermedades mentales. Y a veces también es como, yo tengo esto, ¿no? ¿Qué hay que hacer con respecto a esto? Hacer talleres es algo que viene también en el video,
las cuestiones de arte son muy útiles. Entonces, no falta alguien en la comunidad que sepa hacer alguna cuestión de arte, de artesanías, hacer talleres para los chicos, para las mamás. Eso va a aportar en la salud mental de su comunidad. Deporte, ¿no? A los maestros de educación física de la escuela pueden hacerles que les apoyen. Los chicos que están en servicio social o que van al servicio social, son cosas que aún no se ha hecho por parte de la Secretaría o de niveles de salud institucional, pero que ustedes podrían empezar a hacer, ¿no? Gracias, doctora. ¿Alguien más tiene Les dudas? voy a escribir es una página yo tengo una página de Facebook que se llama Colectivo Integrarte sin etiquetarte. Les escribí algo en el Facebook, en el chat. Es una página que tengo yo, que se llama así, Colectivo Integrarte sin etiquetarte. Ahí subimos de pronto información sobre las enfermedades mentales. Nosotros trabajamos, este colectivo y yo trabajamos desde el arte para poder hacer justamente esta pues lucha en contra del estigma y que haya mayor apertura hacia la enfermedad mental. Lo último que quería comentarles es que en el video también hablan de algo que actualmente a lo mejor lo ven los chicos que son más jóvenes, que se llama neurodivergencia, y eso lo hablan mucho en TikTok. Esto de la neurodivergencia no lo hacemos mucho nosotros en psiquiatría no lo nombramos así, pero yo creo que, ¿por qué? Porque también es común que digamos, ay, yo soy bipolar y tengo esto y acéptenme porque soy bipolar, ¿no? O yo soy, autista y como soy autista hago estas cosas, pero acéptenme. Tampoco se trata de eso, no se trata de romantizar las enfermedades mentales, pero creo que sí apoya un poco en que la gente hable, a la gente acepte que tiene ciertos síntomas y que es importante atenderlos, ¿no? Entonces es como no irse a los extremos, porque es importante hablar del tema, pero tampoco romantizarlo, ¿no? Actualmente, no sé si ustedes han escuchado, muchos actores han dicho que tienen alguna enfermedad mental. Algunos la tendrán, otros no, ¿no? Pero no se trata como de tampoco decir, ahora todos somos así. No, es identificar, tratar y entender, comprender, ¿no? Y ya, no sé si tienen algo más. No hay más preguntas, doctora, en el chat. Si desean poner alguna pregunta, todavía estamos a tiempo. Parece que ya se resolvieron las dudas, doctora. Okay. De favor, un paquete de toallas. Okay. Okay. Ya no hay más preguntas, doctora. Ok, pues le agradezco, doctora, la invitación. Me disculpo porque el internet aquí en el hospital está muy mal y no podía salirme tampoco. Somos muy pocos médicos, entonces es complicado de pronto ir a dar charlas, ¿no? Para poder tener una mejor recepción y todo esto. Pero le agradezco el espacio, espero que sea de utilidad y pues estamos aquí disponibles. Lo que necesiten aquí en el hospital, igual si tienen alguna duda o lo que sea con pacientes, igual para apoyarlos, ¿no? Pues le agradecemos mucho la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, la Facultad de Medicina y Cirugía. Le agradece infinitamente esta aportación porque
efectivamente fue algo que nos nutrió y pues sobre todo de los médicos que en este momento están conectados. La información, la verdad, es muy útil y fue muy útil para todos. El doctor Jaime pregunta si usted tiene eh, algún lugar donde elabora usted en forma o si, particular o si nos puede proporcionar su correo, su teléfono, para que la contactemos. Claro, les doy mi correo. No sé si todavía está el chat. Sí, les se los pongo aquí en el chat. Sí, doctora, gracias. Es, ahí está en el chat mi correo. Cualquier cosa que necesiten. Yo estoy aquí en el Hospital Psiquiátrico Cruz del Sur. Trabajo en la Gracias. mañana. Gracias, doctora. De todas formas, ahorita se los voy a mandar al chat. Le voy a pedir a la doctora porque yo no lo alcanzo a ver. No sé. Ah, ya. No, 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 no. Igual si tienen duda, por esto que están en el servicio social y tienen duda para referir a un paciente. Ajá. Gracias, Ah, doctora. ok. ¿Sí? ¿No? ¿No? Bueno, ya lo subí. No sé qué pasó, pero ya está ahí. Si no, se lo mando por WhatsApp, doctora. Y Sí, cualquier y yo cosa se los que necesiten, comparto. sobre todo los chicos de servicio social, si tienen alguna duda para referirnos pacientes, pues igual, ¿no? Para que nos lo manden con todo lo que se requiere y ya también ellos sepan cómo canalizar bien a sus pacientes, ¿no? Y que hay que descartar cuando hay una enfermedad mental, ¿no? Muchísimas gracias, doctora. Y Sí, bueno, le agradecemos esperando que en otra ocasión nos pueda dar alguna otra aportación. La verdad es que como usted bien dice, no hemos separado un poquito esta parte y deberíamos estarla más conjunta con la medicina, no tan separado, porque pues de repente hay trastornos en los cuales se nos olvida entonces, que pues son orgánicos, ¿no? Meramente orgánicos y nada mentales.